La primera lluvia de la temporada cayó sobre Nueva York como un bautismo para una ciudad que nunca dormía. Las luces de la calle brillaban sobre el pavimento mojado, proyectando reflejos dorados en las paredes de cristal de la mansión Sterling. Y a través de esa noche silenciosa e interminable, llegó el sonido de un bebé llorando, débil, persistente, como si se aferrara a su último aliento. Isabella Cruz se paralizó en el oscuro pasillo. Ese sonido atravesó paredes, a través del tiempo, directo a su pecho. El sonido de la pérdida que ella una vez conoció demasiado bien. Cerró los ojos. En el silencio de la memoria, escuchó otro llanto. El débil aliento moribundo de Luna, la hija que perdió horas después de nacer. Cada noche en su diminuto apartamento, ese eco la había perseguido, pequeño, breve, eterno. Pensó que había aprendido a enterrar su dolor. Pero esta noche, un llanto fue suficiente para despertarlo todo. La mansión Sterling pertenecía a otro mundo. Paredes de mármol, candelabros de cristal, el ligero aroma a perfume caro en el aire. Sus dueños, Ethan Sterling, un poderoso magnate de fondos de cobertura, y Victoria Hall Sterling, su esposa glamorosa y obsesionada con la imagen, vivían rodeados de cámaras, fiestas y una frágil ilusión de perfección. Por la puerta de la guardería, medio abierta, se desbordaba el caos. Luces tenues, leche derramada, una enfermera sollozando en silencio. Victoria estaba desplomada en una silla de terciopelo, pálida y temblando. Ethan estaba de pie cerca de la cuna, con la camisa arrugada, las manos temblándole, los ojos inyectados en sangre por las noches sin dormir. En sus brazos yacía su hijo de 1 mes, Alan, luchando por respirar. Los doctores dijeron que no queda nada por intentar, murmuró Victoria, con la voz quebrada. No quiere comer. No retiene nada. Si esto sigue, él. Su voz colapsó en el silencio. La habitación se sentía sofocante. Isabella casi podía sentir la desesperación de ellos presionando su pecho. Conocía ese dolor, la impotencia de una madre viendo la vida escaparse. Lo siento, susurró ella. Pero tal vez podría intentar algo. Ethan se volvió hacia ella, confundido, exhausto. ¿Qué quieres decir?, preguntó. Isabella dudó, luego dijo suavemente. Mi cuerpo todavía produce leche. La habitación se congeló. Los ojos de Victoria se abrieron con incredulidad. Ethan miró a su hijo, flácido en sus brazos, y por un instante, toda lógica desapareció. Solo quedó el instinto. Hazlo, susurró él. Más súplica que orden. Isabella se sentó y abrazó a Alan. El bebé sintió el olor de la leche, abrió sus diminutos labios y comenzó a mamar. El llanto se desvaneció. La habitación se quedó en silencio. Un leve rubor regresó a sus mejillas. Ethan inclinó la cabeza, las lágrimas corrían por su rostro. Victoria retrocedió, sus labios temblaban. Afuera, un rayo partió el cielo, proyectando una luz pálida sobre el rostro de Isabella. El rostro de una mujer temblando entre el dolor y la salvación. En sus ojos había una tormenta tranquila, un dolor renacido como esperanza. Ella miró hacia abajo y susurró, «Duerme, mi amor». Nadie en esa casa lo sabía aún, pero ese único acto de misericordia cambiaría sus vidas para siempre. La mañana llegó después de la tormenta, pintando Nueva York con un brillo suave y húmedo que se reflejaba en las torres de cristal del Upper East Side. Dentro de la mansión Sterling, el silencio perduraba, del tipo que sigue a un milagro. El único sonido era el tic-tac rítmico de un reloj que resonaba en una casa que había presenciado algo que aún no podía comprender. Isabella Cruz estaba sentada en silencio al borde de su estrecha cama en la pequeña habitación del personal. Una luz pálida se colaba por las cortinas, rozando sus manos entrelazadas. En la quietud, todavía podía escucharlo. El suave sonido de Alan mamando, débil pero lo suficientemente poderoso como para remover algo profundo dentro de ella. Un sonido a la vez dulce y devastador. Había pasado 1 mes desde que le dijeron que su bebé había muerto. Sin embargo, su cuerpo y su corazón nunca lo habían aceptado realmente. La leche aún llegaba, no para ningún niño, sino como un recordatorio cruel de que en algún lugar dentro de ella, Luna todavía vivía, la hija que nunca tuvo la oportunidad de llamarla mamá. Meses antes, en un pequeño pueblo del sur de México, Isabella había sido una chica llena de sueños. Amaba a Carlos Vega, un mecánico amable con manos callosas y ojos llenos de esperanza. Soñaban con una casa, un jardín,
niños corriendo descalzos bajo el sol. Pero cuando Isabella quedó embarazada, el miedo se deslizó en los ojos de Carlos. No podemos criar un bebé, había susurrado, con la voz quebrándose. No puedo darte la vida que mereces. Y una mañana, se había ido, dejando solo silencio. Cuando él se fue, ella vino a Nueva York para llevar el embarazo a término. Dio a luz en el hospital St. Mary's la misma noche que Victoria Hall Sterling dio a luz. Le dijeron que su bebé había muerto horas después del nacimiento. El mundo se derrumbó. Besó la frente fría de su hija y susurró, «Lo siento». Sintiendo que su propio corazón se detenía en ese mismo aliento. Habían pasado 2 semanas desde que le dijeron que su hijo se había ido. Sin embargo, su cuerpo y su corazón no lo habían aceptado. Siempre llevaba consigo una foto de Luna, unos billetes arrugados y una lata de fórmula para bebés sin abrir. En Estados Unidos, sobrevivía fregando platos, limpiando pisos de hoteles y trabajando como niñera. Cada mes, enviaba dinero a casa a su madre enferma y mentía, diciendo, «Estoy bien». El tiempo apagó su voz, su risa, incluso sus sueños. Vivía en silencio, invisiblemente, hasta anoche. No podía explicar por qué Alan había dejado de llorar cuando ella lo sostuvo, porque sus diminutos dedos se aferraban a ella como si reconocieran su tacto. Cuando miraba sus ojos marrones y cálidos, veía a Luna, no como un recuerdo, sino como algo vivo y cercano, algo que le hacía doler y florecer el corazón a la vez. Esta mañana, al pasar por la guardería, se detuvo. Alan dormía plácidamente, su pecho subiendo y bajando como un mar en calma. Ethan Sterling estaba junto a la cuna, con el agotamiento grabado en su rostro. Cuando la notó, asintió en silencio. «Finalmente está dormido», dijo suavemente. «Comió». «Gracias a ti». La voz de Isabella era apenas un susurro. «Solo hice lo que cualquier madre haría». Ethan la miró, una mirada larga y escrutadora que llevaba gratitud y algo tácito. «No», dijo gentilmente. «Salvaste a mi hijo». Dudó por un momento antes de darse la vuelta. La puerta se cerró detrás de él, dejando a Isabella sola con sus pensamientos. Presionó su mano sobre su pecho, sintiendo el fantasma de la calidez de Alan. Las lágrimas brotaron en sus ojos, no de dolor, sino de algo mucho más profundo, la sensación frágil y temblorosa de estar viva de nuevo. Anoche, solo había pretendido salvar a un niño. Pero en el fondo, Isabella sabía que ese niño también la había salvado a ella. Y por primera vez en años, podía sentir su corazón latir de nuevo. La luz de la tarde caía suavemente sobre Nueva York, convirtiendo las torres de cristal del Upper East Side en espejos de oro. Dentro de la mansión Sterling, esa misma luz bañaba los pisos de mármol blanco y las paredes perfectas, haciendo que la casa brillara, hermosa, estéril y completamente sin vida. Ethan Sterling estaba junto a la ventana de su oficina, rodeado de pantallas y documentos. Desde allí podía ver la mitad de la ciudad, un horizonte que palpitaba con ambición. La gente lo llamaba el lobo de Wall Street, un genio financiero que convertía el caos en fortuna. Pero mientras la luz del sol trazaba el borde de su mandíbula, su reflejo en el cristal parecía cansado, vacío. Para el mundo, Ethan lo tenía todo. Poder, dinero, una familia impecable. Pero por dentro no quedaba nada. La puerta se abrió. Victoria Hall Sterling entró. Alta y elegante, envuelta en un vestido de seda blanca que brillaba como la luz misma. Su belleza era impresionante y fría. Parecía una mujer esculpida para ser admirada, no amada. «¿Viste el New York Living de esta mañana?», preguntó, con la voz suave, ensayada. «Nos llamaron la familia dorada de la ciudad». Puso la revista sobre su escritorio. La foto mostraba a Ethan, Victoria y el bebé Alan, todos sonriendo, brillando con perfección. «Parecemos tan felices», murmuró Ethan. «Eso es lo que quieren creer», respondió Victoria, arreglándose el pelo. «La felicidad no es algo que sentimos, Ethan. Es algo que vendemos». Se sirvió una copa de vino. «Y una cosa más. Mantén a esa criada lejos de mi hijo. No quiero que se extiendan más susurros sobre ella». La mirada de Ethan se oscureció. Si no fuera por ella, Alan podría no estar vivo. «Mi hijo», corrigió Victoria, con la voz afilada. «Lo llevé durante 9 meses. No esa mujer». Se inclinó más cerca.
¿Entiendes lo que un escándalo como este podría hacernos? A mí. ¿Nosotros? Repitió Ethan en voz baja. No estoy seguro de que todavía haya un nosotros, Victoria. Ella rió suavemente, pero el sonido fue cortante como el cristal. No actúes como un noble. Sin mí, seguiría siendo otro traidor rogando por un asiento en la mesa. Yo te hice respetable. Luego, con un movimiento de su barbilla, añadió, no destruyas lo que he construido, Ethan. Cuando se fue, su perfume persistió, dulce, sofocante. Ethan se hundió en su silla, con los ojos fijos en el retrato familiar. La sonrisa en la que una vez creyó ahora parecía una máscara pintada. Abajo, Isabella estaba limpiando la ventana de cristal que daba al jardín. Los últimos rayos de sol rozaban su piel, volviéndola un tono cálido de miel. Había una quietud en ella, una calma, deliberada, que hacía que todo a su alrededor se sintiera. Desde las escaleras de arriba, Ethan se detuvo. Por un breve momento, solo la observó. Se movía diferente a todos los demás en esta casa, en silencio, sin pretensión, como si perteneciera a un mundo intocado por la vanidad. Esa noche, la cena transcurrió en silencio. El candelabro brillaba, la platería relucía, pero nadie hablaba. Victoria sorbía su vino, con los ojos distantes. Ethan miraba su plato, perdido en sus pensamientos. Entonces el bebé Alan comenzó a llorar. El sonido rompió la quietud. Isabella apareció, moviéndose instintivamente hacia la cuna. Se inclinó y susurró, «SHH, mamá está aquí». Las palabras se le escaparon, sin pensarlo, el aliento se le cortó. Ethan levantó la vista, sus ojos se encontraron, y por un instante, el mundo se detuvo. Algo frágil pasó entre ellos, algo que ninguno se atrevió a nombrar. Al otro lado de la mesa, Victoria también lo vio. Sus dedos se tensaron alrededor del tallo de su copa. En sus ojos, una tormenta silenciosa comenzaba a formarse. Fría, tranquila y despiadada. Esa noche había transcurrido en un silencio pesado. El reloj seguía haciendo tic-tac y un cable invisible en la casa se había tensado. Las cosas pequeñas habían sido suficientes para encender una llama, y esa llama solo necesitaba una chispa para convertirse en una tormenta. La chispa llegó a la mañana siguiente de un lugar que Isabella nunca imaginó. Margaret O'Neal, la ama de llaves que había servido a los Sterling durante 20 años, conocía cada hábito, secreto y habitación cerrada en la mansión. Vieja y frágil, se manejaba con un sentido de rectitud y creía que tenía derecho a juzgar. La noche anterior, Margaret había escuchado fragmentos de conversación y había visto a Isabella alimentando al bebé Alan. Se dijo a sí misma que esto era algo que la gente debería saber. Dividida entre alabar un acto desinteresado y temer por la reputación de sus empleadores, un pensamiento peligroso se deslizó. Al avisar a un tabloide, podría tanto destacar la caridad como recuperar un poco del poder que sentía que se le escapaba con la edad. Una sola llamada a su sobrina en un medio de chismes puso todo en marcha. La historia fue escrita, exagerada y publicada con un titular sensacional. Criada amamanta al hijo de un millonario, escándalo Sterling. El artículo incluía una foto borrosa tomada a distancia, la silueta de una mujer en una mecedora sosteniendo a un niño, lo suficiente para provocar curiosidad y juicio. Las redes sociales estallaron como una presa rota. El hashtag #criada alimenta bebé millonario explotó en Twitter e Instagram. Clips cortos, comentarios y memes se difundieron en cuestión de horas. El público se dividió bruscamente. Un bando elevó a Isabella como un símbolo de humanidad, el ángel silencioso en el mundo del dinero, pidiendo alabanza y protección. El otro la condenó por cruzar límites, la acusó de oportunismo y exigió verificaciones completas de sus antecedentes. El ruido del tabloide se convirtió rápidamente en la voz de la ciudad. Las cadenas de televisión cubrieron la historia. Los programas matutinos diseccionaron los motivos. Los expertos debatieron la ética, la privacidad y la imagen que los ricos estaban desesperados por mantener. Nueva York, acostumbrada a los escándalos, fue repentinamente tragada por este. Dentro de la mansión, Victoria se despertó con una avalancha de llamadas. Al leer los titulares, su rostro se enrojeció no de vergüenza, sino de una rabia latente. La imagen de una criada en el centro de una conversación nacional era intolerable. Para Victoria,
La reputación no eran meramente portadas de revistas. Era la moneda que le había comprado su lugar entre la élite. Su ira se convirtió en difamación. Irrumpió en la sala de estar, encarando a Isabella con acero en los ojos. «¿Quién te crees que eres para hacer cosas tan vulgares en mi casa?», espetó, cada sílaba una cuchilla. Isabella protegió al pequeño niño envuelto en una manta como si estuviera escudando al mundo entero. Los insultos hirieron a una mujer ya frágil. Estaba acostumbrada a la lástima y al desprecio. Pero este sentimiento era diferente, una expulsión del reino al que nunca podría entrar. «Solo quería salvar al niño», dijo en voz baja, temblando. No esperaba todo esto. La simplicidad de sus palabras solo inflamó a Victoria. «¿Salvar? Nos arruinarás. Me aseguraré de que no te quede lugar en Nueva York», siseó Victoria. Las consecuencias se intensificaron. Los periodistas investigaron el pasado de Isabella, buscando registros de alquiler, archivos de hospital y al hombre que la había dejado. Las llamadas exigían transparencia. Algunos comentaristas la pintaron como una intrigante. Incluso hubo voces que pedían que despidieran a Isabella y a Margaret por traicionar a sus empleadores. A fines de esa semana, Margaret renunció en silencio, dejando una disculpa de 2 líneas en el mostrador de la cocina, la tinta aún temblando. Simultáneamente, otro coro se levantó en apoyo de Isabella. Grupos de madres, defensores laborales y organizaciones benéficas se unieron en línea con el hashtag #Justicia para Isabella, recaudando fondos y ofreciendo abogados pro bono. Ethan, atrapado en el fuego cruzado, sintió la presión de todos lados. Socios llamando, accionistas nerviosos, reporteros acampados afuera. Podría haberse quedado en silencio, cortar lazos con Isabella y dejar que la tormenta pasara. En cambio, recordando los sollozos desesperados de la noche anterior y el niño durmiendo en la guardería, no pudo traicionar lo que había visto. Enfrentando a una multitud de reporteros en la puerta de la mansión, Ethan dio un paso adelante, exhausto pero resuelto. «Isabella salvó a mi hijo. Actuó desde el corazón de una madre. No permitiré que la humillen», declaró. Sus palabras detonaron otra ola de reacción. Los defensores lo elogiaron. Los críticos lo llamaron un truco de relaciones públicas. Para Victoria, su defensa pública fue otra afrenta. La rabia resurgió, más caliente y más personal. «Me aseguraré de que no le quede lugar en Nueva York», susurró ella con frialdad glacial. No era una amenaza vacía, sino una declaración de guerra. Victoria sabía cómo usar redes, periódicos y llamadas para convertir esa promesa en acción. La tormenta solo estaba comenzando. Los rumores apenas habían comenzado a calmarse cuando otra tormenta comenzó a gestarse dentro de la mansión Sterling. Desde que estalló el escándalo, Victoria se había estado desmoronando, ya no aparecía en público, arremetiendo contra todos en casa. Ethan se volvió más tranquilo, se enterró en el trabajo como si las hojas de cálculo pudieran evitar que el mundo colapsara. Sin embargo, en medio del caos, alguien más estaba siguiendo un rastro. No Isabella, sino el doctor Julian Moore, el médico de familia que había cuidado al bebé Alan desde su nacimiento. Moore era un hombre cauteloso, discreto y metódico. Odiaba los escándalos, especialmente aquellos que involucraban a sus clientes adinerados. Pero los últimos resultados de la prueba de sangre de Alan lo hicieron detenerse. Los números no cuadraban. Al principio, pensó que era un error administrativo. Luego revisó los archivos de los padres y se congeló. El tipo de sangre de Alan no coincidía ni con el de Ethan ni con el de Victoria. Ethan era tipo O, Victoria tipo A, y Alan tipo B genéticamente. Eso era imposible. Se sentó en su oficina mirando el papel hasta que se arrugó bajo sus dedos. El televisor de la sala de prensa afuera repetía el escándalo, cada titular golpeando su conciencia. Comprendió el peso de ello. También sabía lo que sucedería si alguna vez salía a la luz. La única pregunta era si tendría el coraje de hablar. Fue entonces cuando se abrió la puerta. Un hombre alto entró, con paso seguro, su sonrisa afilada. «Julian», dijo suavemente. «Ha pasado mucho tiempo». Richard Hall. El nombre llevaba su propia gravedad. El rival más feroz de Ethan Sterling, el hombre que había derrotado en una fusión de miles de millones de dólares años atrás. Pocos sabían que Richard había sido el amante de Victoria, un capítulo cuidadosamente enterrado bajo el lujo y el silencio. Ahora estaba de vuelta,
Su sonrisa ocultaba una venganza. El pulso de Moore se aceleró. ¿Qué quieres, Richard? Lo mismo en lo que estás pensando, respondió Richard, acercándose. Escuché que hay algo irregular sobre el niño Sterling. El agarre de Moore se apretó en el archivo. ¿Dónde escuchaste eso? Oh, las noticias viajan rápido, dijo Richard a la ligera. Solo necesito confirmación. ¿Hay alguna posibilidad de que ese chico no sea de Ethan? La habitación se quedó fría. Moore no dijo nada. Los ojos de Richard brillaron con interés. Puedo hacer que este problema desaparezca, dijo, colocando un sobre grueso sobre el escritorio. $50,000. Cambias el informe. Dices que la sangre coincide. Sencillo. Moore se quedó mirando el sobre. 30 años de reputación estaban en juego. Pero en ese silencio, pensó en Alan, el niño frágil que apenas había sobrevivido a sus primeros días. El chico no merecía convertirse en un arma en una guerra de orgullo. Moore exhaló. Estás cometiendo un error, Richard. Algunas verdades no se pueden comprar. Richard sonrió con sorna. Todo tiene un precio. Simplemente aún no has encontrado el tuyo. Cuando se fue, la habitación se sintió más fría. El resultado de la prueba yacía junto al sobre, ambos pesados con consecuencias. Pero lo que más atormentaba a Moore era un detalle que la mayoría pasaría por alto. Dentro de la muestra de Alan había un marcador genético raro, el fenotipo de sangre Bombay. Frunció el ceño. En su larga carrera, lo había visto solo 2 veces. Una hora y una la noche que Alan nació en una joven llamada Isabella Cruz en el hospital St. Mary's, a quien le dijeron que su bebé había muerto horas después del parto. La recordó vívidamente, pálida, temblando, susurrando disculpas a un niño al que nunca llegó a sostener. Un escalofrío recorrió su espalda. Accedió al registro antiguo. Isabella Cruz. Tipo de sangre HH fenotipo Bombay. Esa misma sangre. Ese mismo marcador imposiblemente raro compartido por solo 1 de cada 10 millones. Las probabilidades de que 2 personas no relacionadas lo compartieran eran casi nulas. Moore se recostó, aturdido. Si lo que sospechaba era cierto, el escándalo que rodeaba a los Sterling no se trataba de adulterio o engaño. Era algo mucho peor. Un error cometido el día en que nació el niño. Un intercambio. Una tragedia disfrazada de coincidencia. Cerró el archivo, respirando pesadamente. Afuera, la lluvia comenzó a caer de nuevo, golpeando suavemente el cristal. En algún lugar de la ciudad, Isabella probablemente estaba mirando a Alan dormir, su mano descansando suavemente sobre su cabello, sin saber que dentro de sus diminutas venas fluía la misma sangre rara que la suya. La verdad permaneció enterrada, pero sus raíces habían comenzado a agitarse bajo la superficie. Y pronto esas raíces se abrirían paso, destrozando los muros de mentiras construidos para contenerlas. Días después de que el doctor Julian Moore descubriera los extraños resultados de sangre, vivió atrapado entre la conciencia y el miedo. Cada vez que miraba el informe de Alan, la foto del bebé parecía mirarlo a él, acusándolo. Sabía que si hablaba, podría destruir no solo a una familia sino a un imperio. Sin embargo, el silencio lo haría parte del crimen. Mientras tanto, Richard Hall, el antiguo rival de Ethan Sterling, fue más allá del soborno. Contrató investigadores, hurgando en los archivos médicos de Victoria, los registros del hospital St. Mary's, incluso imágenes borrosas de seguridad. Cuanto más encontraba, más se convencía de que el niño podría ser suyo, nacido de su aventura con Victoria antes de su matrimonio. La venganza y la ambición se entrelazaron en uno solo. Cuando Moore se negó a alterar el archivo, Richard hizo su siguiente movimiento, lo llevó a la corte. Esa tarde, presentó una petición en el juzgado de Manhattan exigiendo una prueba de ADN entre él y el bebé Alan. En cuestión de horas, los titulares explotaron, heredero Sterling o hijo secreto de amor. Ethan leyó la noticia durante una reunión de la junta. La sala se quedó en silencio. Sintió un escalofrío. No por miedo al escándalo, sino por la duda. Los recuerdos resurgieron. La distancia de Victoria, sus retiradas durante el embarazo, sus silencios cuidadosamente cronometrados. No la había cuestionado entonces. Ahora cada pregunta sin respuesta regresaba como fantasmas. La reacción de Victoria fue de pura rabia. En el fondo,
Sabía que había verdad enterrada en la acusación de Richard. Le rogó a Moore que arreglara los resultados. Su silencio le dijo todo. La tormenta se acercaba. 3 días después, comenzó la audiencia. Manhattan estaba electrizada. Multitudes y cámaras llenaban el juzgado. Adentro, el aire estaba denso de tensión. Ethan se sentó junto a Victoria. Isabella estaba en la última fila, sosteniendo a Alan con fuerza, el corazón latiéndole como un tambor. Richard entró confiado, casi engreído. Cuando el juez llamó al orden, todos se volvieron hacia adelante. El abogado de Richard comenzó. Mi cliente, el señor Hall, posee evidencia legítima de que el señor Sterling no es el padre biológico del niño. Solicitamos una prueba de ADN inmediata. La defensa replicó, llamándolo difamación. Luego, el doctor Julian Moore fue llamado a testificar. Caminó lentamente hacia el estrado, con los hombros pesados, la voz. Realicé la prueba de sangre en Alan Sterling. El resultado mostró que su tipo de sangre no coincide ni con el del señor Sterling ni con el de la señora Victoria Hall Sterling. Un jadeo recorrió la sala. Victoria rompió a llorar. Ethan miró al suelo. Richard sonrió como un hombre saboreando la victoria. Pero Moore no había terminado. Levantó la cabeza, la voz temblorosa pero clara. Sin embargo, hay algo más, algo que aún no he revelado. La sangre del niño contiene un marcador raro conocido como el fenotipo Bombay, presente en aproximadamente 1 de cada 10 millones de personas. La sala se congeló. La noche que Alan nació, continuó Moore, traté a una mujer con el mismo marcador exacto, Isabella Cruz, en el hospital St. Mary's. Le dijeron que su bebé había muerto poco después del parto. El silencio se espesó como la niebla. Todos los ojos se volvieron hacia Isabella. Ella se sentó inmóvil, susurrando, no, eso no puede ser verdad. Moore colocó el archivo ante el juez. La probabilidad de que 2 individuos no relacionados compartan este marcador es virtualmente 0. Creo que hubo una confusión en el hospital el día del nacimiento. Un intercambio. La sala estalló. Victoria gritó, «Estás mintiendo. Yo soy su madre». Pero su voz se quebró bajo el peso del miedo. La sonrisa de Richard se desvaneció, reemplazada por la incredulidad. Ethan se giró hacia Isabella, sus ojos llenos de shock y algo más. Comprensión. En ese instante, los recuerdos volvieron. Como Alan solo se calmaba en sus brazos. Como buscaba su aroma. Cada misterio ahora tenía sentido. Isabella comenzó a llorar, aferrando a Alan contra su pecho. Mi bebé, te encontré. El juez ordenó una verificación de ADN inmediata. 3 días después, llegaron los resultados. Alan Sterling era el hijo biológico de Isabella Cruz. El bebé que Victoria había dado a luz ese mismo día había muerto poco después de nacer. Cuando se leyó el veredicto, la luz del sol se abrió paso a través de la penumbra de la sala. Isabella se puso de pie en esa luz, las lágrimas brillando mientras sostenía a Alan. Ethan los observó, sintiendo que algo dentro de él colapsaba y despertaba a la vez. Dolor, asombro y un amor tranquilo que comenzaba a nacer. Victoria se sentó congelada, pálida como el mármol. El mundo que había construido sobre mentiras se desmoronó en silencio. Mientras el mazo golpeaba y la sesión terminaba, el ruido afuera se elevó como un trueno. Pero para Isabella, el mundo se había quedado quieto. Besó la frente de su hijo y susurró, «Te he encontrado, mi amor». Y por primera vez desde aquella noche hace un mes, su corazón finalmente latió en paz. Después del juicio, Nueva York se quedó extrañamente tranquila. Los titulares gritaban, el mundo debatía. Pero para aquellos que lo habían vivido, solo había silencio. La quietud que sigue a una tormenta. El ruido se desvaneció y en su lugar quedó el lento trabajo de la curación. Victoria Hall Sterling desapareció de la vida pública. El día del veredicto, algo dentro de ella se rompió. La mujer que había vivido para ser adorada ya no podía enfrentar su propio reflejo. Dejó Nueva York para someterse a tratamiento psicológico en Suiza. Los periódicos dijeron que necesitaba descansar. Pero aquellos que vieron su última mirada conocían la verdad. No solo había perdido un hijo. Se había perdido a sí misma. Richard Hall no encontró tal escape. Cuando surgieron pruebas de su soborno,
las transferencias, los mensajes, las grabaciones secretas que el Dr. Julian Moore había guardado, los fiscales actuaron rápidamente. Su última fotografía en los periódicos no mostraba a un magnate confiado, sino a un hombre derrotado por su propia codicia. En cuanto a Ethan Sterling, atrapado entre la reputación y la verdad, finalmente eligió lo último. El tribunal concedió la custodia conjunta de Alan a Isabella Cruz y Ethan, citando el mejor interés del niño y el innegable vínculo emocional. Cuando Isabella firmó los papeles, sus manos temblaron, no por miedo, sino por alivio. Ya no era la criada que vivía al final del pasillo. Era la madre de Alan, legítima e íntegra, y parte de ese hogar, no por título, sino por amor. La mansión Sterling cambió. Los retratos escenificados fueron reemplazados por momentos reales. Alan riendo en los brazos de Isabella. Ethan parado detrás de ellos, más suave, humano. La cocina que una vez resonaba con silencio ahora tenía risas, el aroma a canela y la música tranquila de un piano cada noche. Una tarde, la luz del sol se filtró por las altas ventanas. Isabella estaba sentada leyéndole a Alan, su cabello oscuro brillando dorado a la luz. Ethan se detuvo en el umbral, observándolos, algo suave desplegándose en su pecho. Dijo en voz baja: «No creo haber entendido nunca lo que realmente significa una familia hasta que te conocí». Ella levantó la vista, sonriendo débilmente. «Y yo pensé que lo había perdido todo, pero lo encontré de nuevo en ti y en Alan». Afuera, el jardín susurraba suavemente con la brisa, como si el mundo mismo estuviera respirando más tranquilo. La tormenta había pasado, y entre sus ruinas, algo hermoso había comenzado a crecer. Amor, simple y verdadero. La paz llegó rápidamente, casi frágilmente. La mansión Sterling se había convertido en un verdadero hogar, lleno de la risa de Alan, con el ritmo tranquilo de la felicidad ordinaria. Isabella comenzó a creer que el pasado finalmente había aflojado su agarre. Pero a veces el pasado no se desvanece. Espera. Una tarde de finales de otoño, mientras las hojas doradas alfombraban el camino de entrada, sonó el timbre. Isabella abrió la puerta y se paralizó. De pie allí estaba Carlos Vega, el hombre que una vez había amado en México, el padre biológico de Alan. Su rostro estaba más delgado, sus ojos oscuros de amargura y cálculo. «Mucho tiempo sin vernos, Isabella», dijo, con la voz baja y cortante. «Ahora lo sé todo. El chico es mío, ¿verdad?». A ella se le cortó el aliento. Carlos, el hombre que se había desvanecido después de la muerte de su bebé, que nunca regresó, estaba ahora aquí, no por amor, no por un cierre, sino por influencia. Sacó un papel doblado de su bolsillo. «No estoy aquí para pelear. Solo quiero $500,000. Tú pagas, yo firmo todos los derechos parentales. Tú consigues tu familia feliz. Yo consigo lo que merezco». Sus palabras eran frías, transaccionales. Isabella tembló, las lágrimas asomando con rabia. «Estás vendiendo a tu propio hijo, Carlos». Él se encogió de hombros. «Llámalo supervivencia. Tú tienes tu milagro. Déjame tener el mío». Entonces Ethan dio un paso adelante, la voz tranquila pero con un borde de acero. «Ella no tiene que enfrentarte sola». Su mirada se fijó en Carlos. «Recibirás el dinero legalmente a través de la corte con la policía y los abogados presentes». Carlos dudó, luego asintió con avidez. Al día siguiente, en la oficina de un abogado, el acuerdo oficial fue firmado, presenciado por la policía. Carlos tomó el sobre de efectivo, garabateó su nombre y se fue sin mirar atrás. Esta vez para siempre. Cuando la puerta se cerró, Isabella se quedó quieta, luego se derrumbó. Se desplomó en los brazos de Ethan, su voz apenas un susurro. «No quiero volver a perder a mi hijo». Ethan la abrazó fuerte, su respuesta tranquila pero segura. «Nunca lo perderás. No de nuevo». Afuera, el viento de otoño agitaba las últimas hojas caídas. El cielo se despejó, azul pálido, tranquilo y lleno de promesas. Después de todas las tormentas, la vida finalmente les había devuelto lo que una vez les quitó. Paz y un amor construido no por la sangre, sino por elección. Pasaron los meses después de que Carlos desapareció. El invierno se desvaneció en primavera, y la mansión Sterling, una vez un lugar de lágrimas y corazones rotos, ahora resonaba con risas,
con el sonido de los pasos de Alan y la calidez de una felicidad ordinaria. Ethan Sterling finalizó su divorcio en silencio. Sin titulares, sin escándalo. Mientras firmaba la última página, sintió como si un caparazón pesado se hubiera abierto dentro de él. Por primera vez, era libre, no del matrimonio, sino libre para amar. Su amor por Isabella Cruz no nació de la pasión o el impulso, sino del ritmo tranquilo de los días compartidos. Cocinar el desayuno, leerle a Alan, sentarse uno al lado del otro en silencio. Su amor creció no en el ruido, sino en la quietud. Una tarde dorada, bajo la luz menguante sobre el jardín de rosas, Ethan tomó su mano. Estaba perdido, dijo suavemente. Hasta que tú y Alan me encontraron. No solo salvaste a mi hijo. Me salvaste a mí. Isabella, ¿te casarías conmigo? Las lágrimas brillaron en sus ojos mientras ella asentía. Ese único gesto, pequeño y tembloroso, lo cambió todo. Su boda fue sencilla y cálida, celebrada en el jardín detrás de la casa bajo un arco blanco de flores. No hubo cámaras, ni extravagancia, solo familiares y verdaderos amigos. La madre de Isabella vino de México, frágil pero radiante. Cuando vio a su hija de blanco, lloró y susurró. Caminaste a través de la oscuridad, hija mía, y encontraste tu luz. Meses después, en una mañana dorada de otoño, los primeros llantos de un recién nacido llenaron el aire. Isabella dio a luz a una niña, Luna Grace Sterling. El nombre fue elegido para honrar a la hija que perdió y para marcar el renacimiento del amor que los había sanado a todos. Desde Europa llegó una carta. La letra era temblorosa, las palabras sinceras. Querida Isabella, una vez te odié porque me hiciste enfrentar quién era realmente. Ahora lo entiendo. No estaba celosa de un hombre, sino del corazón de madre que llevabas. Gracias por mostrarme lo que significa amar a un niño. Victoria. Cuando Isabella terminó de leer, guardó la carta, su corazón en calma. Ya no sentía ira, solo compasión. El perdón, se dio cuenta, era la única forma de ser verdaderamente libre. Esa noche, mientras el sol se hundía más allá de los árboles, Ethan, Isabella, Alan y la bebé Luna Grace se sentaron juntos en el porche. El jardín brillaba dorado. Alan se apoyó en el hombro de su padre. Isabella abrazó a Luna, y el aire tranquilo zumbaba con paz. Se volvió hacia Ethan y sonrió. Esta no es solo una historia sobre salvar a un niño, susurró ella. Es la historia de cómo nos salvamos a nosotros mismos. Ethan tomó su mano. El mundo a su alrededor se fundió en el anochecer, suave, completo y quieto. Y en ese momento, ya no eran sobrevivientes del dolor. Eran una familia que nacía de nuevo en el amor.